Somos Escaño 131, recibimos ya rápidamente al congresista Gustavo Rondón porque hoy estamos hablando sobre el impacto del Acuerdo Asociación Transpacífico, del cual se ha dicho mucho, ¿no es cierto, congresista? ¿Cómo Correcto. está? ¿Qué tal? Gracias más bien por la invitación, Perla, y a la orden. Usted, bueno, es médico geriatra, está en mucha cercanía con los pacientes y precisamente hay un punto muy sensible que es el que ha tocado este acuerdo del cual se ha culminado las negociaciones nuestro país, y es esto que se incrementaría pues el precio de las medicinas para lo que son enfermedades VIH, SIDA, cáncer. Sí, o sea, en el fondo, en sí el TPP, este pacto transpacífico, es bueno en líneas generales, yo diría en el 90%. O sea, te abre nuevos mercados, te da la posibilidad de muchas cosas buenas, pero en el plan de lo que es medicina hay serias interrogantes. Primero porque obviamente protegen patentes, y estas patentes tienen una duración, ponle para que la gente lo entienda, de 20 años de protección. O sea, los investigadores durante 20 años tienen que usufructuar de ese esfuerzo científico de repente para seguir creando otras medicinas, ¿no? Y resulta que eso de algún modo encarece estos medicamentos al llegar a países como el nuestro, a mercados como el nuestro, y entonces podrías peligrosamente dentro del país tú analizar bien, hacer una buena historia clínica, un buen diagnóstico, pero te vas a quedar ahí porque el tratamiento va a ser súper caro. Entonces allí, indudablemente que hubiera sido importante tal vez poner algunos reparos, ¿no? Algunos acápites que nos liberen un poco de esa carga de encarecimiento que podría tener el producto. Usted ha dicho algo muy importante, interrogantes que salen a la discusión, y es porque precisamente se está cuestionando que estas negociaciones se hayan hecho en secreto. Sin embargo, el Ejecutivo dice que precisamente este tipo de negociaciones tiene que ser así de manera reservada para no afectar el proceso de las mismas. Sí, o sea, yo creo que en el fondo yo no me opongo porque alguien dice, claro, cuando haces las cosas a puerta cerrada, ¿qué cosas estarán tramando, no? Pero sí, o sea, lo lógico es que además son 12 países, o sea, en el fondo, imagínate, es como que te reúnes con grandes 12 personas, economías, además, ¿no? Y que cada uno tiene lo suyo, tiene sus pros, sus contras, sus reparos, etcétera, etcétera. Entonces, y sus intereses sobre todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo de los medicamentos, los países grandes son los interesados, porque quienes hacen investigación son ellos. Y si abres un mercado de 12 clientes, obviamente tienes 12 mercados para vender a mayor escala. Por eso es que inclusive hay un acápite como que nos favoreciera de que después de los tratados de libre comercio la medicina se ha incrementado en número de cosas. Claro, porque tienes más oferta, llamémosles. El gran problema es que esta oferta con protección de patente resulta a veces un tanto cara e inalcanzable para mucha gente, ¿no? Lo cierto es que este acuerdo tiene que ser ratificado o rechazado en el Congreso, por el Congreso de la República. Sí. ¿Cómo usted ve este panorama? Han habido muchas voces en contra. Sí, bien complicado, Perla. Para serte sincero, el gran problema es cómo rechazas un convenio que el 90% está bien y solo el 10% obviamente nos afecta. Mucho más para quien habla, que soy médico, y para todo el sector, lo hago como, digamos, representante de salud, que justo de todo eso, a quien te afecta es a ti. A nosotros no los favorece en parte, ¿no es cierto? Entonces ahí es medio complicado. Yo creo que ahí habría que ver. No nos ha contestado ni la ministra ni el viceministro si es que vamos a poder hacer Modificaciones. algún candadito, ¿no? En el caso de la medicina, como para ya quedarnos tranquilos. Porque el gran problema va a ser que, imagínate, te vengan medicinas súper caras. Las dudas se van a despejar, congresista, el 5 de noviembre, que es la fecha que el Ejecutivo ha puesto para hacer público este documento, que, por cierto, se conoce que es un documento de un sinnúmero de páginas, ¿no? Sí, yo estoy un poco como preparándome para algo que ya no pueda modificarse, Perla, es, a ver, un primer aspecto que se lo he dicho a la ministra directamente en la Comisión de Salud es, habría que ver que ese medicamento que tiene patente, digamos, en Estados Unidos, que lo vas a proteger por 20 años,
en el país tengamos cuidado de quién lo distribuye, porque el abuso de repente no es del país de origen, sino de quien distribuye aquí. También se pueden generar monopolios Imagínate que a yo nivel soy el nacional. monopolio, no tengo buen corazón, ¿no es cierto? Me interesa lucrar, es el último non plus ultra de medicamento que va a curar el cáncer y yo lo pongo 500 veces más. Es ahí donde se necesitan los candados. Ahí es donde hay que aplicar candados. Y yo tengo un proyecto que lo estoy exigiendo a Salud, en el que en todo caso también, si no puedes regular en este libre mercado, porque te vas contra la propia Constitución, podrías exigir que en una farmacia no solo te vendan medicamentos de marca, sino medicamentos genéricos, como para poder regular, si quieres, en oferta de precios, ¿no? Entonces creo que podría empezar a crearse algunas cuestiones novedosas como para evitar, si es que no logramos poner candados. De acuerdo. Y es posible que aquí en el Congreso se pueda modificar la parte en la que hay mayor cuestionamiento y mayor preocupación. ¿Es posible esto? ¿Lo dice así la ley? ¿Lo dice así la norma? ¿Lo permite la norma congresista? Bueno, eso tendría que decirnos más bien quienes han firmado ya el convenio de algún modo, ¿no? Porque también es verdad eso no lo ha dicho el Ejecutivo. No lo ha dicho el Ejecutivo. Y entonces yo digo también, si bien es cierto esto entra en el 2017, ¿qué va a pasar cuando te llegue el convenio aquí? Va a pasar como la ley de presupuesto, que estás de acuerdo con el 90%, pero te falta ese 10%, pero no vas a poderlo rechazar porque ya está oleado y sacramentado. Entonces, de repente poco y nada va a valer. Y vas a estar en esa encrucijada de votar a favor o de votar en contra, de acuerdo a lo que pueda este problema de las medicinas ocasionar. Eso es, digamos, el punto más sensible. Pero como usted ha dicho, hay parte de este acuerdo que es íntegramente comercial, ¿no? Se puede decir así, mayormente comercial, cuyo impacto pues podría beneficiar, y lo ha dicho el Ejecutivo, lo ha dicho la ministra, lo ha reiterado, se abren nuevos mercados, nuevas posibilidades de integración, de cooperación, ¿cierto? Sí, es una cosa que creo que es importante también habría que buscar, si es que no se pudiera modificar, porque vuelvo a reiterarte, en el 90% esos convenios están bien y son buenos para el país, pero nos afecta a lo nuestro. Correr el sacrificio de lo de la salud, que es tan sensible, tendríamos que buscar otras formas creativas. O de repente, si nos aceptan, agregar, por ejemplo, que en el caso de medicamentos se respete la declaración de Loja, que justamente te decía, libérese, ¿no?, en países como el nuestro, cuando vas a poner en riesgo la salud pública, porque podrías ponerle en riesgo al no tener un medicamento o ese medicamento sea caro. Lo otro es que las compras a gran escala podrías hacerla mancomunadamente, no como país, sino como bloque, por ejemplo, latinoamericano. Porque hay medicinas que ya lo estamos sufriendo, que aquí valen, ponte 10 soles o 10 dólares, pero en el Brasil las encuentras en 3 dólares. Y lo que la ministra nos dijo es por el mercado, porque es mayor allá la compra. Entonces de repente hacemos una alianza, ya compremos juntos Brasil, Paraguay, Perú, Chile, etcétera, y yo recibo el medicamento más barato. Que no nos tomen por individual, sino colectivamente. Tal vez eso ayude un poco a paliar estos precios. Ahora, congresista, es un poco, bueno, es bastante en realidad lamentable que se ponga en el tapete y que un poco se juegue, o bueno, no sé cómo decirlo en realidad, que se toque esta fibra tan íntima como es de que una persona que sufre de este tipo de enfermedades pueda pensar, bueno, ¿qué va a suceder conmigo si es que luego no voy a tener si es que el precio de la medicina que consumo, que es básica para mí, se va a incrementar, ¿no? Claro, en todo caso ahí podría haber, tal vez de que el país lo subvencione, ¿no es cierto? O sea, que no sea y no afecte al bolsillo de la persona que lo sufre, ¿no? De por sí, quienes hemos tenido familiares con este tipo de enfermedades, sabemos que es difícil conseguirlas, que son excesivos precios a veces, ¿no? Más Así allá, es. a veces, o tienes el dinero y no lo consigues, ¿no? Así es, sí. No, y es más, mucha gente hasta pierde su casa por salvar la vida de un familiar. O sea, al final de cuentas, y yo decía eso en la Comisión de Salud, el gran problema es que todos, como son acuerdos comerciales, Perla, en el fondo nos vamos a la plata, al dinero, diré. Entonces, a ver, ¿dónde abro el mercado? ¿Dónde vendo más?
Pero resulta que con la medicina no puedes hacer eso, te olvidas del lado humano y va a pasar como a veces nos sucede a nosotros mismos, que te dedicas a trabajar, a ganar dinero y no te preocupas de la salud. Y más bien cuando pierdes la salud, todo lo que has querido ahorrar y construir y todo lo demás, lo pierdes en un instante con una enfermedad. Lo que tendríamos que hacer, por eso te digo, si no se puede hacer más en estas modificaciones de convenio, tendríamos que recurrir a estas compras masivas que primero te bajen el precio para no gastar tanto como país y que de repente esos medicamentos, que también dicho sea de paso, no son muchos, ¿ah? En el fondo a veces es el último grito de la moda, entre comillas, para curar el SIDA, o el último grito de la moda para curar el cáncer. Entonces son pocos los medicamentos que relativamente puedan poner. De repente tendríamos Pero es un que vía crucis. Sí, es un vía crucis, es correcto. Y lo peor de todo es que esa vía crucis lo trasladas al paciente. Y a sus familiares. Lo trasladas al familiar. Y obviamente encima de que el familiar, el paciente sufre la enfermedad, encima, como dices tú, agregas la angustia de que no tienes dinero para conseguir ese medicamento. Tal vez ahí tendría que entrar el socorro, por eso te decía, del Estado. ¿Hay oportunidad de cambiar esto, ya que el Congreso tiene que ratificarlo, teniendo en cuenta que, como usted dice, el 90% de este acuerdo importantísimo, porque estamos negociando con 12 economías del mundo, es importante, ¿no? Ahora, lo otro que podríamos empezar a hacer es, por ejemplo, nosotros, y alguien lo decía, nosotros tenemos una variedad, por ejemplo, en medicina tradicional, que podríamos darla a cambio de insumos para investigación. O de repente el propio Estado empezar a promocionar medicinas, investigación en ellas a lo largo y ancho del país, que nos permita más bien estar un poco a la par de esos mercados y por qué no en un futuro no muy lejano también podamos vender a ese mercado de 12 países con nuestra patente nacional. O sea, ya, hay que soñar, hay que plantear eso, pero hay que presentarle en todo caso, Perla, dura lucha. Veremos hasta dónde podemos sensibilizar esto y obviamente ojalá que se pueda poner algunos candados que te permitan gozar ya a plenitud de este tratado y que obviamente pues la salud no sea el lado o el grosor más delgado por donde se rompa la pita, ¿no? Muy bien, congresista, muchas gracias, muy enriquecedora su participación hasta cualquier momento. Teníamos al congresista Gustavo Rondón, hoy estamos hablando sobre el impacto del acuerdo de la Asociación Transpacífico, estos escaños 131, regresamos en una breve. Congreso Televisión es análisis. Tenemos mucho tratado libre de comercio, pero no estamos débiles en estándares, estándares ambientales, de calidad, de gestión. Es propuesta. No tenemos muchas mujeres, yo creo que es algo preocupante y debemos ya dar la igualdad de género. Es opinión. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Es agenda parlamentaria. Vea Agenda Parlamentaria los martes y jueves a las 8:30 de la noche por Congreso Televisión y los miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. A lo largo del tiempo, el rol del director ha ido cambiando. Ya no es solo una figura administrativa de escritorio. Ahora su labor está centrada en el liderazgo de la acción pedagógica, asesorando a los docentes, fortaleciendo nuestras capacidades para desempeñarnos competentemente. Gracias a él, sabemos como docentes que tenemos que cumplir compromisos para asegurarnos el aprendizaje de nuestros estudiantes. El uso pedagógico del tiempo en el aula. El uso de herramientas pedagógicas en la sesión de aprendizaje. Y el uso de materiales y recursos educativos en las sesiones de aprendizaje. Es decir, los compromisos 4, 5 y 6 de la gestión escolar. Periodo parlamentario. El periodo parlamentario es de 5 años. Comprende desde la instalación de un nuevo Congreso elegido hasta la instalación del elegido en el siguiente proceso electoral.
Se divide en periodos anuales de sesiones o año legislativo. Este año legislativo está dividido en 2 legislaturas ordinarias. La primera legislatura ordinaria va desde el 27 de julio hasta el 15 de diciembre y la segunda legislatura ordinaria va desde el 1 de marzo al 15 de junio. Sin embargo, pueden ser ampliadas si la mayoría de congresistas así lo decide. Estamos en escaño 131 y estamos viendo los beneficios del Acuerdo Transpacífico. Para eso estamos ya con el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez Vela, a quien por supuesto le agradecemos su participación hoy en este programa porque tenemos muchas preguntas. Hace pocas semanas, luego de culminadas las negociaciones de este acuerdo, se ha generado todo un debate, ¿no?, sobre los beneficios, sobre mitos, realidades. En realidad, ¿cuál es el impacto que va a tener para nuestro país? Bueno, Perla, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Como tú bien lo has dicho, el 5 de octubre hemos terminado la negociación, hemos culminado la negociación. 12 economías de APEC que formamos el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el acuerdo más relevante a la escala mundial de la actualidad. Y bueno, eso ha suscitado una ola de opinión tanto a favor como en contra. Creo que si uno analiza en profundidad lo que significa este acuerdo, le va a encontrar muchas aristas positivas y por supuesto va a marcar un derrotero de futuro para el comercio exterior peruano y nos va a colocar en la palestra en el Asia-Pacífico, que es la región más dinámica de la actualidad y la del futuro. Sin embargo, también hay asuntos que han generado preocupación. Así es. Y nosotros, como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que hemos liderado la negociación, estamos desplegando todos nuestros esfuerzos para poder tratar de informar apropiadamente, incluyendo nuestra participación aquí en el Congreso, en donde ayer la ministra de Comercio Exterior, la señora Magali Silva, con compañía y con el equipo negociador estuvimos en la reunión conjunta de la Comisión de Salud y de Protección del Consumidor buscando que dar más información y lo vamos a seguir haciendo en todos los foros en los que se nos convoque. Uno de los puntos más álgidos quizá es, bueno, y que de los cuales se ha oído mucha discrepancia, es el punto de que subirá el costo de las medicinas que están destinadas a los pacientes con VIH-Sida, con cáncer, y es un punto muy sensible en realidad, ¿no?, porque toca a un sector de la población quizá muy vulnerable, ¿no?, que sufre estas enfermedades. Yo creo que la salud toca a todas las personas definitivamente. Nadie está libre, ¿no? Nadie está libre y es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, tanto las autoridades, quienes estamos a cargo, en este caso, de un proceso de negociación, las autoridades de salud, pero creo que también los políticos, los empresarios y la opinión pública en general tienen que tener mucho cuidado porque estamos tocando fibras sensibles. Lo que nosotros hemos buscado explicar es que estas mismas preocupaciones se han presentado en anteriores oportunidades cuando hemos negociado este tipo de acuerdos. Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, exactamente se decía lo mismo. Se decía que los precios de las medicinas iban a subir, se decía que iba a haber desabastecimiento de medicinas, se decía que nuestros enfermos no iban a poder curarse. Y bueno, la realidad desde que se puso en vigencia el TLC con Estados Unidos en el 2009 hasta la fecha es radicalmente distinta. Y creo que todos lo podemos comprobar con tanta facilidad como saliendo a la calle y viendo ahora que en cada esquina uno puede encontrar una farmacia, realidades que no existían hace 10 años solamente. Solamente un par de datos me gustaría compartir contigo, Perla. Entre el 2009 y el 2014, los años que tenemos información estadística respecto a las medicinas, es decir, luego de la implementación y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mientras que la inflación en el Perú, en términos anuales, creció un promedio de 3.3%, el componente de medicinas y farmacéuticos de ese índice lo hizo a 2.8%, es decir, el crecimiento de los precios promedio de las medicinas en el Perú se elevó por debajo del crecimiento de los precios general en la economía en general. Eso es un indicador de que digamos, crecimiento exagerado que se pronosticaba con relación a las medicinas debido al TLC no se realizó.
Y no solamente eso, en la actualidad el 70% de las medicinas que se consumen en el Perú son genéricos, no son de marca. Los genéricos son los productos que tienen menor precio. Y el mercado retail, el comercio al por menor de medicinas, en ese mismo periodo creció en 35%. Es decir, si nosotros vamos a los datos concretos, esos pronósticos no se han realizado antes y no hay ningún sustento para pensar que por el TPP se va a ocasionar algo que anteriormente no se ocasionó con una herramienta similar, porque el TPP en un 99% mantiene exactamente los mismos términos que ya la legislación peruana contiene. Bueno, lo que se cuestiona es que se ha accedido a proteger los datos de prueba biológicos por 12 años y se dice que esto favorecería el monopolio, ¿no? Así, y bueno, de los laboratorios. Y me permites ahí aclarar dos cosas muy concretas. Primero, que es falso que los datos de prueba para productos biológicos se protejan 12 años. Los datos de prueba para productos biológicos se van a proteger la misma cantidad de años que el Perú ya protege los datos de prueba para productos químicos, que son 5 años, solo 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? Como comprenderás, en el proceso de negociación somos 12 economías muy importantes. Tenemos a 5 de América, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. 5 del Asia, Japón, Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, y 2 de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. De estas 12 economías, hay países que ya actualmente su legislación... Supereconomías, ¿no? Por cierto. Muy importantes, por supuesto. En conjunto somos el 40% del PIB mundial. Ya por eso te mencionaba que es el principal bloque a escala mundial, superando la Unión Europea. Y solo Estados Unidos y Japón suman el 80% del PIB. La primera y la segunda economía mundial están dentro de este proceso. Eso marca la ambición y el potencial que tiene para el Perú. Pero lo que mencionaba es que ya estas economías, muchas de estas economías, en su legislación actual protegen los datos de prueba para productos biológicos por mucho más años que 5. Por ejemplo, Estados Unidos lo protege 12 años, Japón lo protege por 8 años, Canadá por 7 años, y de esa manera hay varios países que ya protegen 5, como Chile, México, sin mayor inconveniente. Chile Entonces, también está en contra, ¿no? Chile ya protege los datos de prueba de productos biológicos 5 años. No hay mayor cambio en el caso de la legislación chilena. Así que, digamos, la protesta en relación a Chile, por supuesto, no me compete a mí introducir, digamos, opinión respecto a lo que puede o no hacer el Estado chileno. Pero me parece como digamos, dando una opinión desde lejos, que la protesta en Chile también tiene una carga ideológica, como también la está teniendo acá en el Perú, más que una situación de practicidad de algún cambio normativo. En ese sentido, el Perú solo va a proteger 5 años los productos biológicos, tal cual ya los protege en el caso de los productos químicos. Y además el Perú ha logrado introducir una ventana de acceso en el caso de esa protección. ¿Qué significa? Nosotros no protegemos los datos de prueba desde el momento en que nos solicitan acá en el Perú. Acá en el Perú viene un laboratorio, solicita ante DIGEMIT la protección de sus datos de prueba. DIGEMIT se toma un tiempo, pongamos 6 meses en evaluar si conviene o no conviene. Y cuando decide que sí corresponde aplicar, DIGEMIT no empieza a contar los 5 años desde el momento que le solicitaron. DIGEMIT empieza a contar los 5 años desde la primera vez que este dato de prueba fue protegido en su país de origen. Es decir, si este laboratorio se demoró 2 años en llegar con su protección aquí al Perú, DIGEMIT ya va a tomar esos 2 años que protegió en su país y le otorgaría la diferencia, que son 3 años. Eso se llama la ventana de acceso. En la práctica, la experiencia peruana para los químicos indica que en promedio la protección ha sido solo de 3 años, no de 5. De acuerdo, pero este es un acuerdo comercial que tiene otros beneficios, nos imaginamos también en otros sectores, ¿no? Por supuesto, es un acuerdo bastante amplio. Estamos hablando de 30 capítulos que se negociaron en 20 grupos de trabajo. Desde las materias que son más conocidas, más asociadas a un tratado de libre comercio, como la eliminación de los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se le cobran a los productos cuando quieren ingresar a un mercado. Esa eliminación va a ser importante para el Perú porque con el TPP vamos a tener acuerdos por primera vez con 5 economías, que son Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam, y vamos a mejorar las condiciones de acceso que teníamos en TLCs, por ejemplo, con Japón y con Canadá. ¿Qué quiere decir eso? De forma visible, ¿cómo se puede, por ejemplo, cómo se puede ver los beneficios? En el TLC con Japón no se le eliminaba el arancel a las conservas de atún peruanas. En el TPP las conservas de atún peruanas van a entrar libres de arancel al Japón. En el TLC entre Perú y Canadá, los productos lácteos tenían barreras de acceso al mercado canadiense. Bajo el TPP, los productos lácteos peruanos van a poder ingresar al mercado canadiense sin problemas. Pero hay un asunto adicional,
que se llama, es un asunto un poco técnico, pero se llama la acumulación del origen. Es decir, que en un acuerdo bilateral, para que un producto se beneficie de esa eliminación del arancel, tiene que haber utilizado en su elaboración insumos de alguno de los dos países. Es decir, por ejemplo, en el TLC entre Perú y Estados Unidos. Si Perú quiere venderle cuadernos a Estados Unidos, tendría que haber utilizado en la elaboración de estos cuadernos papel y cartón o de Estados Unidos o de Perú. En el TPP el juego se amplifica a 12 economías. Ahora, para venderle a Estados Unidos, yo puedo utilizar papel y cartón peruano o de cualquier otro país miembro del TPP. Eso quiere decir que las pymes, los empresarios peruanos van a poder abastecerse competitivamente de cualquiera de estos países, generar ganancias de competitividad y seguir exportando a Estados Unidos con más beneficio. Se ha cuestionado, permítame también, se ha llamado así, el secretismo de las negociaciones, ¿no? ¿Cómo explicarle a estas ONGs, a estos sectores de la población que están cuestionando, bueno, autoridades también, políticos que están cuestionando, ¿por qué no se publica antes el texto, el documento, ¿no? Esto evitaría pues todo este debate que se ha generado de repente, ¿no? Bueno, el documento va a ser público. Los 12 países nos hemos puesto como meta el 5 de noviembre para poder culminar el proceso que se llama de revisión legal. La revisión legal no es otra cosa que darle forma al texto, arreglar la puntuación, la numeración, los márgenes, utilizar los mismos verbos, los mismos sustantivos, los nombres de los países, es decir, darle una forma apropiada a estos textos para hacerlos públicos, más aún tomando en cuenta que estamos hablando de 3 idiomas oficiales. Se negocia en inglés, pero se va a tener traducción al español y traducción al francés. Entonces, es importante tomar en consideración que cuando un país negocia, no puede ir negociando, mostrando sus cartas y sus posiciones a todas las contrapartes y al mundo en general, porque de lo contrario uno mina, uno reduce su capacidad de tener una estrategia apropiada que cubra los intereses del Perú. Esa es la práctica internacional, no es solamente la práctica del Perú. Y ha sido la práctica que hemos seguido en todos y cada una de las negociaciones y tenemos 17 acuerdos comerciales. ¿Cuándo va a quedar sellado este acuerdo? Se ha terminado con las negociaciones, pero ¿cuándo ya es oficial? Bueno, lo único que, como bien has mencionado, hemos culminado las negociaciones. No se ha firmado el acuerdo como erróneamente se ha mencionado en algunos casos. Creo que ahí también creo que tenemos que desplegar un mayor esfuerzo de informar para poder aclarar ese asunto. Vamos a culminar el proceso de revisión legal y de ahí los países tenemos que iniciar unos trámites internos para posibilitar ahí recién la firma del acuerdo por parte de los 12 ministros de comercio de los países miembros. Esa firma debería de realizarse en el primer trimestre del año 2016. Una vez firmado ese documento, en el Perú y en otros países tiene que pasar un trámite que se llama perfeccionamiento interno. En el Perú el perfeccionamiento interno lo realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. En otros países, dependiendo del orden jurídico que tienen. Recuerda que en el TPP tenemos a Brunei, por ejemplo, que es un sultanato. Sí. O tenemos a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que son democracias monárquicas. Vietnam. Tenemos a Perú, y Estados Unidos, a Chile, que son democracias representativas. Es decir, los regímenes políticos son distintos y tenemos que seguir cada uno nuestros propios procedimientos. Sin embargo, una vez que se termine ese proceso de perfeccionamiento interno en el Perú, el documento va a tener que ser enviado al Congreso de la República. El Congreso de la República, bajo la Constitución, tendría que aprobarlo para que ratificarlo, el presidente de la República ratifica, el Congreso aprueba, ¿no? Entonces, según la Constitución política en el Perú, la facultad de negociación internacional la tiene el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente de la República. El presidente delega en sus ministros, Relaciones Exteriores, Comercio, dependiendo del área, el ministro de Ambiente, en el caso de la COP20, dependiendo del área, delega en sus ministros la representación de negociación. ¿Y cuál sería el escenario si es que el Congreso no lo aprueba? Bueno, si el Congreso no lo aprueba, el Perú no sería miembro, no sería parte del TPP, pero estamos seguros que nosotros tenemos todos los elementos de información para poder convencer a la representación nacional de que este es un acuerdo sumamente beneficioso y para poder también disipar las dudas y tranquilizar a la población en el sentido de que este no es un acuerdo que vaya a tener un efecto nocivo en un aspecto tan sensible como es el de la salud. Por supuesto que sí, sabemos que es un documento muy importante. Son 30 capítulos que se han negociado en más de 5 años. Así es, 5 años y medio, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Yo le agradezco mucho su presencia aquí y hasta cualquier momento esperamos haber podido disipar algunas dudas, haber contribuido a explicar este acuerdo, el impacto en todo caso de este acuerdo de asociación Transpacífico. Eso es todo por esta edición de este programa. Yo me despido, gracias por su sintonía, hasta la próxima.